El Ministerio Evangelístico Internacional Misión Maranata, entrenando, equipando y sosteniendo misioneros en Cuba y Latinoamérica, presenta La Iglesia que está en tu casa, conducido por su fundador, el Dr. Enoc Fumero, llevando a sus hogares el mensaje genuino de las Sagradas Escrituras en cumplimiento a Jeremías 6:16, bajo el lema de gracia recibisteis, dad de gracia, y el principio que todo lo que nos llegue pasará por nuestro corazón y saldrá por la otra mano a los hambrientos y sedientos, ofreciendo mensajes y estudios bíblicos, literatura y ayuda completamente gratis a todo aquel que busque. Mis queridos hermanos, vengo nuevamente a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, respaldado por la autoridad que me da el Espíritu Santo para traerles esta tercera conferencia bajo el título La Iglesia que está en tu casa. Estoy hablando a la iglesia que está refugiada en las casas. Y quiero seguirle hablando de planes estratégicos espirituales para nuestros días, que son días, como les dije ahorita, días muy peligrosos, días tan reales como los del profeta Daniel, en que el pueblo de Israel estaba a punto de desaparecer, llevado por el imperio de Babilonia a tierra extraña. Días como los que nos relató el apóstol Pablo en el primer siglo, al hablarnos de Efesios capítulo 6, que ya se lo leí ahorita en la otra conferencia. Ahora quiero repetirle 2 de Corintios 10:4, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que vestirnos y armarnos de esas armas de la luz. Y si la iglesia dispersa en el mundo entero quiere ser sal y luz, no le queda de otra. No le queda otra posibilidad que tomar sus armas y salir a pelear. Iglesia, este es nuestro momento. No nos retiremos de esta tierra en fracaso. La venida del Señor está a las puertas. No nos retiremos en fracasos. El Señor no quiere una iglesia muerta, una iglesia arrinconada, una iglesia estrangulada por las fuerzas del mal. El Señor quiere una iglesia de poder. Y hablando de planes estratégicos, quiero hablarles ahora de un proyecto para cárceles y prisiones. Capellanes que van a la cárcel una y otra vez y no pasa nada. Estoy haciendo un llamado a los capellanes de prisiones y cárceles. Empiecen a formar en las prisiones células o grupos de 7 personas. Les insisto, el 7 es el número perfecto de Dios. A más prisioneros, más células. Y les aseguro que en días lo que va a pasar va a ser extraordinario. Esa gente van a empezar a través de la oración a sentir una honda conmoción espiritual y se van a repetir los días de Pablo y Sila en la cárcel de Filipo, que los cimientos de la cárcel temblaron y fue destruida la cárcel. Y muchos conocieron al Señor, entre ellos el carcelero de Filipo. Yo les estoy haciendo este llamado. El Espíritu Santo quiere librarles y ayudarles a cambiar sus vidas. Escuchen las palabras del Señor Jesucristo cuando nos dijo allí en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Ustedes se van a sentir dentro de las prisiones y las cárceles los seres más libres del mundo, porque Jesucristo vive en ustedes y los ha libertado de las cadenas del pecado. Ustedes se van a convertir en una bendición allí dentro de las cárceles. Ustedes van a ver conversiones extraordinarias de acuerdo a las oraciones que ustedes hagan
células o grupos de 7 personas orando en las cárceles. Va a llegar el momento que los custodios de las cárceles no van a tener que preocuparse por ustedes, porque ustedes van a ser sus propios custodios. Bendito día cuando esto suceda. Hermanos capellanes, hermanos presos que están en la cárcel, en las prisiones, escuchen este llamado, únanse en grupos de 7 personas y las prisiones de Estados Unidos van a empezar a cambiar. Va a venir un avivamiento a las cárceles, a las prisiones, que va a ser extraordinario. Va a llegar el momento que ustedes, conquistados por el Señor Jesucristo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo, le van a pedir al propio gobierno: ayúdenos a hacer algo con nuestras manos para contribuir con la sociedad. Ustedes van a hacer desde allí un mensaje elocuente para la gente de la calle. Hago otro llamado. Formar otros grupos. Plan número 4 de estrategia espiritual o de guerra espiritual. En las escuelas, cientos de miles de alumnos han sido atacados, han sido tiroteados, han sido asesinados. Sencillo. Padres cristianos que tienen tus alumnos en las escuelas, ayuda a tus hijos que en la escuela no anden perdiendo el tiempo, se busquen unos a otros los que son cristianos, aunque sea en la hora del receso, se busquen para orar, a formar grupos de 7 personas orando. Y va a llegar el momento en la escuela que ni los delincuentes ni los maleantes van a pasar por allí, y va a llegar momento en las escuelas que muchos estudiantes van a ver lo que está pasando y van a decir: miren cómo se aman, como decían de la iglesia primitiva. La gente se va detrás de ellos. Yo he sido testigo de eso en escuelas, en medio de una sociedad totalmente atea y marxista. Estudiantes que han empezado a orar y al poco tiempo son grupos enormes de oración dentro. Hasta los impíos han venido para que oren por ellos. Iglesia, haz brillar tu luz. Estudiantes, aquí tenemos por ejemplo la Universidad de Fayú, a 1,5 kilómetros de mi casa. Ahí hay cientos de miles de estudiantes que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Profesores con una doctrina errada contra Dios, contra la iglesia, envenenando a los estudiantes. No habrá 7 estudiantes cristianos en la Universidad de Fayú que se convoquen para orar, que se busquen aunque sea a la hora del mediodía para tener un tiempito de oración, y que empiecen a leudar la masa en la universidad y empiecen a surgir células de 7 personas a orar. Yo les aseguro que la transformación espiritual que va a venir, hasta moral, va a venir en la Universidad de Fayú. Y la tomo de ejemplo a todas las universidades. Aún los profesores ateos y que tergiversan las verdades espirituales de Dios y de la Biblia van a cambiar. Se va a producir algo extraordinario, pero hay que empezar. Hay que empezar por ti, estudiante cristiano. Busca a tus compañeros. Son allá de despertar de este sueño traidor. Búsquense para orar y háganse el propósito de transformar a su universidad, a su escuela, a un estudiante de secundaria. Búsquense para orar en la hora del receso, en la hora de la merienda. Búsquense para orar. Y cuando los demás estudiantes lo vean a ustedes en grupitos que están orando, van a venir porque están sedientos y hambrientos de algo que no tienen en sus hogares. 5º plan estratégico de guerra espiritual. Estoy hablando de salvar a la sociedad. Iglesia, y eso está en tus manos en este momento. En los centros de trabajo, ¿cómo llegan los cristianos? Corriendo, y así se van corriendo. ¿Por qué no se buscan? ¿Por qué no tienen un momento de oración, un segundo de oración? Empiecen a formar grupitos de 7 personas para orar, número perfecto de Dios, repito. Empiécense a pasarse mensajitos por el celular: aquí estoy, ora por mí que yo estoy orando por ti, por lo poco que puedan hacer. Pero eso sería bastante. Al poco tiempo los centros de trabajo van a cambiar radicalmente.
pueblo de Dios, oren al llegar y al salir, porque Jesús nos dijo este mensaje que nos dejó con un gran llamado, porque separados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5. No podemos vivir separados, no podemos vivir sin el Señor. Y en su ausencia en las mansiones celestiales tuvo la amabilidad de regalarnos al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros acompañándonos. Guardianes espirituales, concluyo con estos ejemplos. Eso es lo que yo quiero, levantar guardianes espirituales en cada ciudad para orar. Guardianes espirituales en la policía, guardianes espirituales en las escuelas y universidades, guardianes espirituales en los centros de trabajo. Sobre nosotros y sobre ustedes descansa toda la salvación del universo. Es lo que quiero que despierten. Quiero dejarle a modo de conclusión estos ejemplos. David, el muchachito David, comparado con Goliat, era un niño. David, cuando Goliat lo vio, dijo: ¿acaso soy yo perro para que me den estas migajas? Así veía él a Goliat como comida de perro, y Goliat se veía como un gigante y lo veía él como comida de perro. David corrió al río sin mirar, cogió 5 piedras al azar y se le echó en la bolsa y corrió a la línea de combate, entesó su onda. Y sin mirar metió la mano en el bolso, en la bolsa, y sacó una piedra. Y cogió esa piedra, la entesó y se la lanzó a Goliat. Qué casualidad, ¿verdad? Esa es la mano de Dios. Esa piedra que él tiró primera, la hizo Dios. Esa piedra la labró Dios al tamañito exacto, justo, sin fallar, del hueco que tenía el gigante en la frente. Esa piedra venía con el nombre de Goliat. David no lo sabía, ni lo imaginaba. Quizás David, si hubiera confiado de coger la piedra más grande, hubiera fracasado. Cogió la piedra que cabía por el hueco de la frente de Goliat y lo derribó de un solo instante. Segunda Guerra Mundial, por los años 40, era presidente de Inglaterra, la Gran Inglaterra, el señor Winston Churchill. Hitler amenazó con una invasión a gran escala de cientos de miles de hombres, guerreros poderosos, que iba a tomar y a destruir al país de Inglaterra. La reina se enteró y convocó oración y ayuno a todo el país. Le pidieron al presidente Churchill que preparara un discurso para hablarle a cientos de miles de tropas que estaban muy acobardadas con el avance arrollador de las tropas de Hitler. Cuando se subió a la tribuna, miró a todas las direcciones en silencio a las tropas y solo exclamó una sola palabra repetida 3 veces: ¡no se rindan! ¡No se rindan! ¡No se rindan! Y se bajó de la tribuna. Ese es el llamado hoy a la iglesia de Jesucristo: no te rindas. ¿Sabes cómo termina esta historia? Hitler iba de camino para Inglaterra y dice que en el camino le salió una densa niebla que los cubrió de oscuridad y Hitler nunca llegó a Inglaterra con sus tropas. Año 300 y pico, 360 y pico, ese emperador de Roma, el gran Julián, a quienes los cristianos le pusieron Julián el apóstata, porque dijo: el cristianismo está invadiendo mi imperio con su religión. Yo les voy a demostrar cómo un solo emperador la destruye, y llenó todo su imperio de imágenes para que fueran adoradas. En un combate cae cruelmente herido el emperador Julián el apóstata. Cuando empiezan los subalternos a buscarlo, lo encuentran de rodillas,
amasando con su sangre el polvo de la tierra. Y cuando se le acercaron, ya él estaba para expirar, y de rodillas cogió 2 puñados de tierra ensangrentada y los lanzó al aire y gritó: ¡Venciste, Galileo! Esa es la victoria de la iglesia. Pero les puedo también traer otra historia. El pueblo del Señor, cuando se pone de rodillas, es más poderoso que un ejército de pie. María Estuardo, la reina de Escocia, sube al poder por los años 1500 y tantos. Una tirana depravada. Su primera arma fue, ¿sabe cuál? Destruir a los cristianos y dejar fuera de ley a la iglesia del Señor. Lo primero que hizo decretar el exterminio del cristianismo. Los cristianos tuvieron que desarmar las Biblias y repartírselas en páginas. ¡Qué horror! Pero ella se enteró que en su imperio, en Escocia, había un hombre misionero llamado Juan Knox. Y que este hombre era un hombre poderoso en la oración. Y dijo estas palabras, esa reina perversa y tirana que decretó el cristianismo fuera de ley: le tengo más miedo a las oraciones de Juan Knox que a un ejército poderosamente armado. Oh, qué grande es el cristianismo, conducido, dirigido y protegido por el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, despierta. Sigo con Escocia. Hay unas islas en Escocia llamadas las Nuevas Hébridas. Estoy hablando de principios del siglo pasado. Había una apostasía y una idolatría espantosa, rampante en esas 2 islas. 2 ancianitas, una ciega y una lisiada. De esa gente que creemos en la iglesia que no sirven ya para nada. Se conjuraron para empezar a orar. Y sintieron la pasión del Espíritu Santo de orar por un avivamiento para esas islas. Lo primero que hicieron fue empezar a convocar y a entrevistar al pastor. Y le preguntaron al pastor: ¿tú estás con esto o estás en contra de esto? Porque vamos a orar. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo responda. Y así fueron citando hermanos para que arreglaran sus cuentas con el Señor. Hermanos, y aquellas 2 ancianitas, una ciega y una inválida, lograron levantar un grupo de personas orando y gimiendo por un avivamiento. Y el avivamiento copó estas islas hébridas en Escocia, en respuesta al clamor que fue iniciado por 2 ancianitas, una ciega y una inválida. ¿Te imaginas lo que tú pudieras hacer, cristiano, cristiana, iglesia peregrina? ¿Qué tú pudieras hacer y qué yo pudiera hacer si, como aquellas ancianitas, nos pusiéramos a disposición del Espíritu Santo para promover el gran avivamiento que nunca ha venido a las Américas? ¿Te imaginas que este país llegara a convertirse, este país y la América entera, en portadores, portaestandarte del Evangelio de Jesucristo, a enviar misioneros a todas partes del mundo? Puede ser, puede suceder. Solo falta que tú te decidas a levantarte. Iglesia peregrina, estoy hablándote a ti. Es el momento de reaccionar y de reflexionar, iglesia. Iglesia peregrina, el Espíritu Santo te está hablando hoy. En cualquier parte que estés, sea en este país o en el que sea, es hora ya de movilizarnos para la gran cosecha universal que va a venir antes del rapto de la iglesia. Yo me niego a creer que la iglesia será un fracaso. Pongámonos en la brecha para que cuando pase el bendito Espíritu Santo, Él nos encuentre a todos nosotros apercibidos y preparados y listos para el gran avivamiento que va a conmocionar al mundo entero y que tanto esperamos. Sal de la tierra y luz del mundo. Fíjate cómo será esto. Cuando la iglesia sea levantada de la tierra, el mundo se va a quedar sin sabor, que es la sal.
el mundo se va a quedar sin luz en oscuridad. Entonces el mundo entero va a descubrir cuán grande era el Evangelio de Jesucristo y la iglesia de Jesucristo cuando ya no estemos. El desastre total. ¿Quieres saber cuál es la historia? Vete al libro de Apocalipsis, el desastre universal que le viene. Por eso te dejo con las preciosas letras de la canción que dice: somos un pueblo especial, somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio. Y su espíritu dio. Para darnos poder. Para darnos poder. Y ser testigos de Él.